Cada año Rusia presenta ante la ONU una resolución contra la glorificación del nazismo. El resultado es siempre el mismo. Estados Unidos vota en contra y en los últimos años cuenta con el apoyo de Ucrania. Por lo general, la Unión Europea se abstiene. Pero con el voto a favor de la mayoría de los países, el documento se aprueba, aunque solo es una recomendación. Estados Unidos afirma que no va a limitar la libertad de expresión. Estados Unidos cree que incluso los neonazis tienen derecho a expresarse y reunirse. Los estadounidenses nunca jamás aceptarán esta resolución. Y tampoco lo hará Ucrania, obviamente, porque así condenarían lo que ellos mismos están haciendo. Este es el mapa del mundo antes de la guerra. El Reino Unido tenía colonias en África, India, China, la Commonwealth de Australia, Asia y América del Norte y del Sur. Francia había conquistado media África y media Indochina. Bélgica era propietaria del Congo. Alemania tenía colonias en África, Asia, América del Sur y Oceanía. Italia estableció sus colonias en Somalia, Etiopía, Libia y Eritrea. Había colonias españolas en América del Sur y África. Portugal ocupaba colonias varias veces más grandes en superficie y población que el propio país. Estados Unidos también estaba a la altura de los europeos. Así que a principios del siglo XX la mayor parte del mundo estaba dividida entre varias potencias coloniales. Lo que sucedía en las colonias se sabe y está bien documentado. Millones de vidas arruinadas, esclavitud y una explotación despiadada y cruel. Mucho antes de la aparición del Tercer Reich, el nazismo era algo habitual en Occidente. Solo hay una cosa sana y lógica que se puede hacer con una raza realmente inferior: exterminarla. Herbert George Wells, escritor inglés. Todas estas ideas racistas y antijudías circulaban por toda Europa, y esto ayudaba a justificar el saqueo de los recursos de otras naciones por todo el mundo, incluyendo el territorio que hoy en día ocupa Estados Unidos. ¿Ha cambiado algo? Solo los colores. No admito, por ejemplo, que se haya hecho un gran mal a los pueblos indígenas de Norteamérica. Una raza más fuerte, una raza de grado superior, ha llegado y ocupado su lugar. Winston Churchill. Me gusta el pueblo británico. Su política colonial ha sido inimaginable. Adolf Hitler. El fascismo siempre se relaciona con el Tercer Reich sin tener en cuenta la contribución de otros países al desarrollo de esta idea. El concepto del fascismo, la propia palabra, se deriva de la palabra italiana fasces, que significa haz de varas, que representaría la fusión del poder económico con el poder político. Media Europa fue fascista. En España, el régimen de Franco fue puramente fascista. Portugal fue un país fascista. Rumanía fue un país fascista y también lo fue Hungría. En Francia había un gobierno colaboracionista con los fascistas, el régimen de Vichy. En cuanto al fascismo alemán, en su origen contó con un apoyo muy fuerte por parte de Estados Unidos. Hitler fue financiado y promovido tanto por el capital doméstico como por el capital internacional. La industria armamentística de Alemania fue en su mayor parte creada con la ayuda del monopolio estadounidense. La empresa petrolera Standard Oil suministraba cada mes petróleo crudo a los alemanes y también colaboraba con el conglomerado IG Farben, fabricante del gas Ciclón B que se usó para asesinar a gente en las cámaras de gas. Cerca de la mitad de los vehículos de la Wehrmacht
fue fabricada por Opel, que hasta el año 1940 perteneció a la empresa estadounidense General Motors. La empresa Ford suministraba automóviles y caucho al ejército alemán. En julio de 1938, por su apoyo a la Alemania nazi, se le otorgó al empresario estadounidense Henry Ford la Orden del Águila Alemana, la máxima condecoración del Tercer Reich a ciudadanos extranjeros. El partido de Hitler, el NSDAP, fue fuertemente financiado desde Estados Unidos, incluyendo dinero del Bank of America y un tal George Bush, el bisabuelo del expresidente de Estados Unidos, George W. Bush. Eran las familias adineradas más arraigadas de Estados Unidos, las que estaban interesadas en arrastrar a Europa y a una joven Unión Soviética a la guerra. El siglo XX se caracterizó por el enfrentamiento entre dos sistemas, el capitalismo y el socialismo. El ejemplo de la Unión Soviética, que proclamaba la igualdad de todas las naciones y clases sociales, suponía una amenaza para el capitalismo. Tanto Estados Unidos como el Reino Unido desconfiaban en igual medida de la URSS. El comunismo era percibido como una amenaza directa para los sistemas capitalistas democráticos de Occidente. Así que sus relaciones con la URSS eran tan tensas como las que tenían con Alemania. La Unión Soviética como tal ya no existe. Es un triunfo de la democracia y la libertad. Estos acontecimientos favorecen claramente a nuestros intereses nacionales. George Bush. Tras la desintegración de la Unión Soviética, Rusia básicamente se sirvió en bandeja de plata. Uno solo tenía que ir y llevarse una parte del país y de sus recursos. Lo que ocurrió en Rusia en los años 90 del pasado siglo solo puede calificarse de saqueo. Estados Unidos se convirtió en el país indispensable. Un país con un pueblo excepcional y cuya obligación era señalar el camino a todos los demás países. Esa fue la nueva o la renovada excusa para respaldar las agresiones estadounidenses en el mundo. Sirvió para justificar los 20 años de guerra en el Medio Oriente en el siglo XXI, con ataques a 7 países. Todas las políticas sobre Afganistán son neocoloniales, al igual que las políticas sobre Siria. Todo lo que se aplica en Oriente Medio, Irán e Irak, es neocolonialismo. La primera y la segunda guerras de Irak no fueron guerras de liberación, ni tampoco luchas para salvar al pobre Kuwait del malvado Irak. Había que derrocar a Saddam Hussein. Había dado la espalda a Occidente y quería que sus reservas de petróleo estuvieran disponibles en divisas que no fueran el dólar. Lo mismo sucedió con Gaddafi en Libia. La primavera árabe, los acontecimientos en Egipto, Túnez y Siria ayudaron a desestabilizar toda la región. Y una región desestabilizada es más fácil de controlar. La razón por la que la hegemonía estadounidense es tan peligrosa es porque niega la soberanía de otros países. Con la desaparición del Pacto de Varsovia, el mundo se había vuelto unipolar. Mientras existió el Pacto de Varsovia, no se disparó ni una sola bala en Europa. No hubo guerras. El Pacto de Varsovia dejó de existir. Se disolvió. E inmediatamente estalló una guerra en los Balcanes. En otoño del año 2000, el Tribunal de Distrito de Belgrado celebró una audiencia sobre una demanda contra quienes dieron la orden de bombardear Yugoslavia.
Yo presidí la sala jurisdiccional del Tribunal Supremo de Belgrado, que condenó a Clinton, Blair, Solana y otros. Entre los condenados a 20 años de prisión estaban el presidente francés Jacques Chirac, el canciller alemán Gerhard Schröder, la secretaria de Estado de Estados Unidos Madeleine Albright, el secretario general de la OTAN Javier Solana, el comandante supremo aliado para Europa Wesley Clark y también los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de la OTAN. Tras la disolución del Pacto de Varsovia, la OTAN se expandió hacia el este pese a haber prometido no hacerlo. Pero lo hicieron. El derecho internacional existe mientras satisfaga los intereses de Estados Unidos, si no, deja de existir. De modo que, en rigor, no hay nada que pueda llamarse derecho internacional. Tras la disolución de la Unión Soviética, Las revoluciones de colores se pusieron de moda cuando quedó claro que era un recurso más razonable, más barato y más fiable que enviar tropas a otro país. hay un modo sencillo de justificarnos ante el resto del mundo. Diremos que nos vimos obligados a apoderarnos del territorio, poner orden y mantener la seguridad. Adolf Hitler. Los países molestos y los líderes molestos se convierten en el rostro del enemigo. Solo puedes ir a la guerra si le muestras a tu pueblo la imagen de un enemigo. Las formas de hacer la guerra se han vuelto cada vez más sofisticadas. Las conquistas coloniales del pasado han cedido el paso a nuevas tácticas. Hoy esto se hace más por medios comerciales, o más bien económicos. No destruyen edificios, fábricas o puentes, pero sí destruyen sociedades. La Unión Europea no es una estructura tan pacífica como se podría creer. Se parece más a una construcción basada en el control económico y fiscal, y también en el control político. Los recursos se están agotando, pero aún así, otro intento de dividir el mundo se ha convertido en un punto importante de la agenda de hoy. El capitalismo tiene que controlar los mercados, tiene que controlar los recursos. Si no puede hacerlo, ya tiene que recurrir a medios más duros con el fin de acceder a regiones y países independientes y soberanos, algo que puede llevar a la guerra. No, los estadounidenses de a pie no quieren combatir. Están hartos de la maquinaria bélica. Pero la guerra es un negocio y los negocios son algo bueno. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos y eso es fascismo. Como en 1941, cuando las tropas de Hitler y sus cómplices europeos se concentraron en las proximidades de la frontera rusa.